Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sitco Talks. Ya os he advertido en numerosas ocasiones que vamos a tener invitados de diversa índole, ciclistas profesionales, runners profesionales como Kilian Jornet, científicos como Stephen Seiler y también gente, digamos, de la calle que a priori ninguno de vosotros conoce, pero de la que creo que podemos aprender mucho y tienen cosas interesantes que contarnos. Antes de empezar con este episodio, os diría que es muy importante que reviséis el último episodio de la temporada 1, es decir, el episodio 20, en el que hablé por encima de la deriva que yo consideraba que estaba ocurriendo en el deporte de resistencia a nivel de usuario. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la gente se estaba volviendo loca y creando problemas donde no los había y se estaba obsesionando tanto con el rendimiento que estaba dejando de lado el disfrute y el placer de la propia práctica. Sin más dilación, no os voy a entretener con eso, simplemente os digo que si estáis en este episodio y no habéis escuchado ese episodio 20, deberíais volver atrás y escucharlo porque el hilo conductual que se sigue aquí es muy relevante y os va a ayudar a entender toda esta temática. A partir de ahí, Alberto, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a charlar y a que nos vea toda esta gente. Alberto, seguro que nadie de los que nos estáis viendo ahora mismo le conocéis, es una de las personas que más admiro en el mundillo del ciclismo. Y me diréis, pero si tú entrenas ciclistas profesionales y has estado en contacto con gente muy fuerte. Sí, pero yo no admiro a una persona por unas capacidades innatas que tiene, es decir, haber nacido con una fisiología que le permite subir un puerto rapidísimamente. Eso se le ha otorgado, le está sacando un buen partido, fenomenal. Pero yo realmente admiro el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de lucha y sobre todo gente con una motivación intrínseca por la tarea, es decir, motivación por la propia actividad independientemente del resultado que les reporte. Y creo que Alberto tiene una historia muy interesante que contarnos, una historia vital muy interesante y la actualidad y hasta dónde ha conseguido llegar a pesar de todos los impedimentos que ha tenido. Así que vamos a hacer un breve repaso a la biografía de Alberto y vamos a concluir con una serie de cuestiones que son abiertas, que realmente no tienen una respuesta, no la tengo yo, tampoco la tiene Alberto, pero que estoy seguro de que nos van a ayudar a todos a reflexionar un poquito. Alberto, lo primero, ¿cómo empezaste en esto del deporte? ¿Desde pequeñito? ¿Probaste algún deporte? ¿Has sido ya de masa mayor? No, que va. No, nunca he tenido mucho talento para el deporte, ni siquiera fondo para deportes de resistencia, ¿no? De aguante. Aunque he practicado como niño deportes para divertirme, pero bueno, así en una forma seria y tratando de mejorar y tratando de disfrutar de él, pues no, hasta que por prescripción médica, puedo decir, porque los médicos me aconsejaron que era necesario que hiciera deporte, ¿no? Y claro, lógicamente me ha costado por mi condición por no haber hecho nunca deporte y porque, bueno, mi situación médica no es ideal y entonces he necesitado esfuerzo y sacrificio para dedicarme a la bicicleta, por ejemplo, que es el deporte de los que he probado es el que más. El que más te gusta. Por poner un poco de contexto, ¿qué edad tienes ahora y con qué edad fue ese primer contacto con la bicicleta? Con la bici. Pues tengo 54 y mi primer contacto fue sobre 2008, o sea que unos 16 años ya. Sí, 16 años más o menos, a los 38, cerca de los 40 años empecé a aficionarme al principio, bueno, pues con la dureza que supone coger fondo y dar el paso de simplemente pasear con la bici bueno, pues hacer rutas más largas, a trabajar un poco la resistencia y a empezar a disfrutar de la bici con el sufrimiento que supone también, bueno, pues alargar las rutas y mejorar el rendimiento, ¿no? Pero actualmente es una de mis pasiones, una de las cosas de las que más disfruto de salir en bici con mis amigos, ¿no? Con los que Dices que has empezado en esto de la bici por prescripción médica. ¿Podrías un poco entrar en esa historia por saber un poco? Sí, bueno, no es que me dijeran tienes que hacer bici, pero los médicos me aconsejaron. Tienes que hacer deporte. Eso es, tengo que hacer deporte porque tienes que evitar coger peso y tienes que tratar de mantener una forma física que te ayude a, por lo menos, no va a evitar recaídas en la salud, pero sí va a evitar pues que por tu quizás peso corporal pues tengas más gravedad, ¿no? A la hora de enfermar. Bueno, busqué la forma de hacer deporte. Empecé con la natación y, bueno, con otros deportes, pero bueno, al final que me ayudó y me gustó porque se hace al aire libre y porque
tiene muchas razones por las cuales se disfruta la bici, pues fue la bicicleta. Y bueno, pues yo me encuentro muy bien físicamente, aunque tengo mis secuelas de toda el historial médico que tengo, pero me encuentro bien. O sea que ha funcionado el hacer caso a los médicos, ¿no? Y El deporte, una vez más, parece que tiene su utilidad, como se recomienda entre los profesionales. ¿Cómo fue ese primer contacto con la bicicleta? Me imagino que hubo un proceso médico ahí detrás, que si quieres nos puedes detallar. sí, Y me gustaría saber un poco el primer contacto, ¿no? Sobre todo estando en una circunstancia basal que no es la que tienes actualmente, Está de claro. encontrarte bien. Está claro. Sí, bueno, yo tengo un problema que tengo el intestino muy operado. Pues he tenido un cáncer en 2008, en 2006, y a raíz del cáncer intestinal, pues tuve que recibir tratamiento de radioterapia y quimioterapia. La radioterapia me deterioró mucho alguna zona del intestino que ya en 2 ocasiones, a raíz de ese deterioro, he tenido obstrucciones completas del intestino, oclusiones que se llaman. Entonces el intestino se cierra del todo y no pasa absolutamente ni el líquido ni el aire. Y entonces pues hay que operar. Situación de vida y muerte. Eso es. La gente. Sí, no, de hecho estuve en alguna ocasión hasta 40 días ingresado con nutrición parenteral por la nariz, porque no podía tomar nada absolutamente por la boca, ¿no? O sea, por vena, bueno, por la nariz y por vena. Y a raíz de eso, pues claro, el intestino está deteriorado y está más corto, ¿no? Entonces yo las digestiones es lo que más, diríamos, sufro, porque son digestiones, aunque me he acostumbrado, o sea, ya bastantes años, 2 operaciones, por lo tanto, ha habido 2 ocasiones en las que tengo que recuperar un poco los hábitos de alimentación y también la costumbre intestinal bueno, pues de ir al baño, de mantener una rutina para poder hacer vida normal. Yo considero que hago una vida normal. Tuviste, entiendo, una recaída de cáncer. Sí, no, de cáncer no. La primera operación de intestino me la hicieron porque la radioterapia deterioró Vale. Entonces, pero la segunda vez que he recaído en oclusión intestinal ha sido sin cáncer, sin enfermedad tumoral, sino solo porque se volvió a cerrar el intestino, ¿no? A raíz de la radioterapia. 10 años después. La radioterapia tiene efectos a muy largo plazo. Entonces, bueno, han ido acortando el intestino, por lo tanto mis digestiones son más cortas. El intestino corto, entiendo. Eso es. Más rápidas. El estómago a veces no se me desocupa lo rápido que yo quisiera, sobre todo cuando bebo muchos líquidos, porque el intestino se llena. Eso es lo que se llama en condición médica gastroparesis. Eso es. Un vaciado lento, abnormalmente lento del estómago. Eso es, claro, porque el intestino se llena de líquidos y entonces el estómago no puede evacuar lo que necesita. Y entonces a veces se me ocupa. Y en bici me ha pasado en varias ocasiones. Mis compañeros de grupeta lo saben, ¿no? Que a veces pues me da vuelta el estómago e incluso me provoca vómitos. Y cada vez me está pasando menos por los hábitos de alimentación en la bici, que he tenido que aprender a comer mejor y qué comer y qué no comer. Eso es mejor y sobre todo adaptado un poco a tus circunstancias. Eso es. Pero sin obsesionarme, ¿no?, con ello, porque hay que prueba fallo, ¿no? A la hora de ver lo que de verdad me va bien, pues ya está. No le doy más vueltas, ¿no? Algo que me alimente, pero algo que me siente bien. Y he notado una gran mejoría en eso. A la hora de alargar las rutas y a la hora de, bueno, pues mantener un poco los síntomas de mi enfermedad basal, pues controlados con eso, ¿no? Con buenos hábitos de alimentación. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la bici? ¿Te montaste? Bueno, fue una invitación de un amigo. Yo tenía una bicicleta en el trastero y no la usaba. Solo por salir con amigos y con mi esposa incluso, ¿no? Pues dar un paseíto, pero no llegamos a hacerlo, creo que nunca. Y un amigo que se estropeó la rodilla o se lesionó la rodilla jugando al fútbol, le aconsejó al médico hacer bicicleta para los ayudamentos, ¿no? Y fortalecer la rodilla. Y entonces, pues, bueno, sabía que tenía una bicicleta y me dijo, oye, ¿tú tienes bici? Pues salimos aquí en Pamplona tenemos un paseo fluvial muy, muy largo y muy llanito. Entonces él me dijo, bueno, pues es que a mí me viene bien y si tú quieres. Recuerdo que las primeras veces que salía hablamos de hacer 10 kilometrillos, nada más. Y totalmente llanos. Pues 10 kilómetros totalmente llanos. ¿Tenías síntomas? Acababa vomitando.
Acabas vomitando. Pero por falta de fondo, no por mis problemas intestinales, sino porque de fondo, aunque yo nunca he sido una persona obesa, ni he tenido grandes gorduras, pero no he tenido fondo. O sea, mis pulsaciones, vamos, se disparaban a la menor y no aguantaba nada, ¿no? Corriendo o haciendo ejercicio físico. Entonces, pues digo, ¿cómo puede ser? Hasta que en alguna ocasión alargamos un poquito la ruta, subimos aquí un monte que tenemos al lado que se llama San Cristóbal, y en la primera rampa ya dijimos, vamos para atrás, que aquí no hay nada que hacer, ni él ni yo. Pero mi primer disfrute de conseguir un reto personal, pues es proponerme subir ese monte, que al principio me había supuesto pues una frustración, porque no había podido subir ni la primera rampa. Subir ese monte, y si era posible, del tirón, ¿no? Son 6 kilómetros. Y dije, bueno, pues voy a proponérmelo, ¿no? Y al final, con el tiempo, aunque paré un par de veces la primera vez y las siguientes veces pues también tenía que parar, pero a la cuarta, quinta vez pues conseguí subir bastante. Y empecé a decir, pues igual puedo empezar a andar en bici en serio. Y entonces pues me apunté con unos amigos que andaban en bici, me dejaron una de carretera y a ver, prueba. Bueno, pues a partir de ese día no me he bajado de la bici carretera, que es la que me gusta, ¿no? Y he andado con diferentes amigos que me han acompañado y siempre han sido un apoyo para mí en cuanto a consejos y en cuanto a compañía, ¿no? Disfrutar de la bici en compañía yo creo que también es algo imprescindible para mí, por lo menos. ¿Cuánto me contrasta todo esto con lo que comenté en el episodio 20? De gente que a lo mejor está haciendo una marcha cicloturista y se frustra porque les ha soplado el viento en contra y no han podido batir su marca, o porque han intentado hacer un test y ha salido un día de calor y no han podido batir sus vatios, o en definitiva cualquier chorrada de este tipo, ¿no? Y sin embargo tú que me estés aquí contando la ilusión que te hacía simplemente poder subir casi de continuo un puerto de 6 kilómetros al 6 que tenemos aquí encima, ¿cómo contrasta eso, ¿no? La autosuperación. ¿Dónde estás a día de hoy encima de la bici? Es decir, ¿has ido progresivamente mejorando? ¿Estás disputando alguna marcha? Sí, me gusta apuntarme en un par de marchas al año. Una más, a veces 3. Marchas, bueno, considero que no todas al nivel que yo tengo, pero sí es cierto que me gusta apuntarme a alguna que es un poquito más por encima del nivel que yo tengo, sobre todo a la hora de subir, porque yo no soy muy bueno subiendo por mi peso y por mis características innatas, ¿no? Mi talento natural es muy, muy flojo. Pero me gusta retarme y me gusta mejorar y me gusta conseguir pues superar mis propios límites con el hecho de disfrutar de ellos, ¿no? No me parece que tampoco sea necesario, en mi caso, obsesionarse, porque además mi salud tampoco me lo va a permitir. Entonces sí, me apunto un par de marchas o 3. Nuevamente en las marchas suelo hacer la versión larga, porque me gusta un poquito más. Yo tengo ahora más fondo que fuera, ¿no? Entonces, pues yo el fondo lo aguanto bien. Si no es con mucho desnivel, yo puedo aguantar 180, 200 kilómetros. Si no hay un desnivel muy, muy pronunciado, ¿no? Entonces, pues bueno, marchas más o menos de ese nivel. Pues, por ejemplo, me gusta hacer la endurance larga, me gusta todos los años, y llevo como 7, 8 años seguidos haciendo la Irati Extreme, que es un poquito más dura. Es bastante dura, confirmamos. Sí, he sufrido en la Irati Extreme, pero bueno, la he acabado varias veces. ¿Y cuál ha sido tu última experiencia en una cicloturista? Pues la última que he intentado ha sido... Has intentado, empieza bien esto. Sí. La Peluso. No la habíamos hecho nunca, mi amigo y yo, por el que salgo habitualmente. Bueno, salgo con 2, pero en esta vez la probamos con otro amigo y yo. Y fue la Peluso, que la tenemos aquí cerquita, en Irurzun. Es una vuelta preciosa y no la habíamos hecho ningún año, y este año nos animamos, la entrenamos varias veces antes de hacerla y me encontraba animado y bien, ¿no? Con motivación, porque no es una marcha muy dura. Para mi nivel es asequible, pero digo que la he intentado porque, bueno, sorprendentemente, justo el día de la cicloturista mi estómago me quiso colaborar. No me dejó. Salió del chat. No me dejó acabar. Abandonó el grupo. Sí. Eso. Además, sin pedir permiso. Y nada, subiendo, pues después de Leiza, creo que fue un puertecito que se sube suave. Yo qué sé, es un puerto que, vamos, que es súper tendido.
pues empecé a sentir que no iba. No las piernas, porque las tenía entrenadas, sino... Eso es. No, de hecho, tomé un poquito ahí el avituallamiento. No suelo tomar en los avituallamientos cosas que no haya controlado porque prefiero no probar. Pero sí que probé un par de gafas de naranja, no me sentaron bien. Por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ya está. No, aunque la hice, no la acabé, pero es cierto que la hice más de lo que pensaba. Pues subimos al día, luego bajamos, pues hicimos una quieta y en vez de acabar la última parte, pues ya tiramos ahí como 15 o 20 kilómetros menos. Preferí no forzar porque tampoco disfruto cuando mi estómago no... Sobre todo si veo que no me da vuelta. A veces puede ser que, pues yo qué sé, si descanso un poquito y veo que se me vacía el estómago, entonces sí que puedo retomar, ¿no? Pero ese día no y preferí no seguir. ¿Dirías que tu satisfacción hubiera sido plena simplemente con que no te hubiera molestado el estómago durante la marcha? Pues sí, porque, bueno, está claro que si entrenas y te esfuerzas, pues te gusta cumplir retos, ¿no? Y habría disfrutado mucho porque tenía entrenamiento y nivel para haberla acabado bien. Entonces, claro, fue un impedimento. Luego le das vueltas a la cabeza y di qué pena, ¿no? Pero claro, tampoco creí que forzando habría acabado. Entonces decidí acabar, pues eso, atajando un poquito y ya está. No, tampoco me doy más vueltas. Lo que sí tengo pensado es hacerla por mi cuenta y acabarla porque me apetece. ¿Te vas a volver al recuerdo de la marcha a hacerla por tu cuenta? Sí, la haré por mi cuenta más tranquilo, claro. Entonces, un buen ejemplo de tenacidad, pero yo tengo uno aún mejor. Y fue precisamente el que me motivó a traer a Alberto al podcast. Y viene a raíz de una historieta que tenemos un amigo en común, que además yo entreno, es cliente mío, a través de él es cuando conocí a Alberto. Y en una salida en bici que hicimos conjunta, que bueno, nuestro compañero ya me avisó, bueno, Alberto pues tiene esta serie de limitaciones, hay que saber qué le puede pasar esto o lo otro, vamos a hacer esta vuelta de 160 kilómetros que sale de aquí de Pamplona, tienes que bajar a Francia, digamos que hay un punto de no retorno. En el momento en que bajas a Francia, vuelvas por donde vuelvas, pues te vas a comer un puerto durísimo. Bueno, pues Alberto nos acompañó hasta la cima del puerto fronterizo, y ahí decidió pues que ese día su estómago tampoco... había salido el chat también, ¿no? Y decidió que se volvía para casa. Bien, pues yo pues con mi compañero continué, bajamos a Francia, subimos un puerto y yo pegué un petardazo impresionante en el puerto para volver a Navarra. ¿Qué pasó? Que al final acabé, hacía mucho calor, pues llevaba mucho tiempo sin andar en bici, acabé haciendo zetas en el puerto en la última rampa. Iba ya, vamos, viendo doble. Lo último que me esperaba en mi vida, al coronar la cima del puerto, era ver a Alberto sacándome una foto. Es decir, el tío cogió, se volvió casi hasta Pamplona, remontó a buscarnos. Como no nos encontró, bajó un poco el puerto, tampoco nos vio y volvió a esperarnos en la cima. O sea, hizo lo mismo que nosotros o más. En un día que era bastante puñetero y en el que yo estaba ya completamente al límite. O sea, ver a una persona pues con la coyuntura de Alberto hacer eso... se me salieron los ojos de las órbitas. Dije, este tío tengo que traer en el podcast porque es algo de... A nivel de tenacidad a mí se me escapa completamente. Me explota la cabeza. ¿Cuánto te tiene que gustar algo? ¿Y qué cabeza más fuerte tienes que tener para coger y hacer eso? A mí no había dinero ese día que me hubieran pagado por hacer lo que hiciste. Mi mujer diría cabezón más de cabeza, pero sí, cabezón. El umbral está muy fino. ¿Cuáles son tus peores recuerdos encima de la bici? Bueno, tienen que ver más con los inicios, ¿no? Y el amigo que tenemos común los conoce porque ha sufrido conmigo, bueno, ha sufrido pues mis problemas de estómago, pues subir puertos. Además es que yo soy así, yo digo, pero ¿para qué subo puertos tan duros? Pero me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues... Te empeñas en puertos que quizás se te escapaban, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora sí que creo que nos puedo subir, no al ritmo pues, de un escalador. Claro, yo no tengo ni peso ni dotes de escalador en el ámbito aficionado, ¿no? Pero bueno, me gusta. Bueno, yo he subido todos los puertos de la provincia, absolutamente todos, y parte de algunos franceses y algunos del País Vasco, ¿no? Pues por el hecho de disfrutar, porque me encanta la bici, y en el entorno en el que estamos, ¿no? En la provincia de Navarra, pues la bici tiene un placer añadido que es el paisaje, las carreteras, el poco tráfico. Entonces, bueno, los peores recuerdos que tengo, que tampoco les di muchas vueltas, pero
eso, ¿no? Pues algunos puertos y sobre todo en mis inicios con otro compañero que me aguantó mucho también y bueno, pues pararte en el puerto, tener que pararte en el Arce en una zona segura, pero pues a recuperar y a, ¿no? Claro, me imagino que descomposiciones varias, Sí. mareos varios, náuseas varias, vómitos varios. Sí, sobre todo vómitos. En la bici afortunadamente no me ha dado demasiadas ganas de evacuar, de ir al baño o la diarrea se me ha controlado bien, ¿no? Yo creo que a veces ya sabes que el intestino funciona mucho con el cerebro y si sabes que no tienes facilidad, a veces puedes controlar ese hecho. Pero es cierto que precisamente por eso, pues puede ser que por eso vomites, porque el estómago no se evacúa. Y sí, vomito, sí. Lo que pasa es que eso, ya llevo mucho tiempo que no tengo tantos síntomas. Entonces, en los inicios sí, y claro, en esos inicios yo sí que me planteé, dije, si esto va a ser así siempre, tampoco sé si esto es lo mío, ¿no? Entonces, a raíz de salir con amigos y con personas que tienen mucha paciencia y persistencia y quieres seguir saliendo conmigo y acompañado, pues eso me ha ayudado a seguir, ¿no? Si hubiera tenido que hacerlo solo, yo creo que me habría rendido. Pero la ayuda de los demás es vital también para motivarte, ¿no? Hablas de aquello de si esto va a ser así, no sé si tiene mucho sentido para mí. También hablas de hacer marchas cicloturistas muy largas, donde quizás a veces lo pasas fatal, con mucha sintomatología. Y te hago una pregunta, y yo no tengo una respuesta, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde acaba el querer es poder y dónde empieza el te estás perjudicando a ti mismo? Bueno, yo creo que cada uno conoce sus límites, ¿no? Yo hablo de mí porque conozco mi historial y mi salud y yo sé que hay límites que no puedo superar ni a nivel, yo qué sé, de marcas en la bici, ni de esfuerzo, ¿no? Yo tengo que controlar eso. Yo no creo que siempre sea o sea, en mi caso, todo lo que me he propuesto lo he conseguido, pero sé que hay cosas que me gustaría hacer y no voy a poder. ¿Te frustra? No, porque al final... A mí ese no me parece absolutamente relevante de cara a la temática de este podcast, ¿no? Yo sé que hay cosas que no voy a poder hacer. No me frustra no poder hacerlas. Creo que esto, hay mucha gente que nos puede estar escuchando que haría bien por integrar. Quizás aquí estamos hablando de una coyuntura médica muy particular, pero a lo mejor yo estoy refiriéndome a una persona que mueve 360 vatios y que le gustaría andar como Pogačar. Los hay. Ya. Y no vas a seguir mejorando indefinidamente. No por ello te tienen que frustrar. No, yo considero que cuando en la bici estás frustrado porque no consigues cosas, pues entonces no la disfrutas. Y yo creo que está por encima el disfrutar de una actividad como aficionado que en obsesionarte con cosas que van a estar por encima de tu nivel, aunque puede ser que algunas las consigas, ¿no? Y cada uno verá sus motivaciones y sus metas. Pero yo frustrarme por algo que lo considero una forma de disfrutar de la vida y de mantener mi salud, bueno, pues de forma equilibrada, pues apropiada, ¿no? Para que yo pueda seguir viviendo. Aquí te interrumpo con dos conceptos psicológicos en psicología del deporte que se usan mucho, que es orientación al ego, orientación a la tarea, ¿no? Ya lo hablamos con Kilian en el último podcast. Al final, tu placer, tu disfrute proviene del simple hecho de andar en bicicleta. Uh-huh. Que luego acompañado a eso vaya el acabar la marcha tal o mejorar tu tiempo en el puerto tal, estupendo. Pero al final las bases son otras, ¿no? Y como bien has dicho tú, yo creo que el hecho de decir, mira, yo para disfrutar tengo que batir mi tiempo, yo para disfrutar tengo que ganar esta cicloturista o esta carrera, eso tiene horas fatal muy cortas. Sí, por lo menos en mi caso. Yo creo que sí, porque al final si no, se convierte en, bueno, pues en algo que te está frustrando y que te está haciendo más daño que bien. Y yo creo que tenemos que hacer deporte para hacer bien al cuerpo y a la mente. Y si te está produciendo una frustración mental que te está obsesionando y que te hace sentirte infeliz, pues entonces no estás entendiendo por lo menos creo que no entendemos entonces lo que es el deporte, ¿no? Se convertiría en lo contrario de lo que debe conseguir el deporte, que es ayudarnos a liberar la mente, a relajarla y a despejarla de la actividad diaria, ¿no? Y de las tensiones que tenemos al día a día. Sí, resulta que montarte la bici es una tensión añadida y
y te Hoy tengo un test. Hoy tengo un test. Pues estoy aquí en la salida de la quebrantahuesos. Hoy tengo que salir delante porque si no, no bajo las 6 horas. Sí, sí. Es así. Cuando ya resulta que igual tienes un tiempazo, ¿no? No. Claro, es que si uno quiere, siempre va a tener un límite de superar y Y siempre te vas a encontrar siempre con una pared. claro, te vas a dar cuenta. Antes o después te vas a dar contra una pared. Y hay que ver cómo se gestiona eso, ¿no? Claro. Pues, De toda la fracción de tu disfrute encima de la bicicleta, dirías que es sustancial aquella que corresponde al hecho de superarte a ti mismo? ¿O eso es un extra añadido? es un extra, para mí es un extra. Es un extra, pero no te nutres, ¿no? De eso, No. de la superación constante. No, porque pues, de la bici yo disfruto no solo de conseguir retos, sino de otras cosas, como por ejemplo sentirme bien, porque me siento muy bien físicamente. Yo tengo unas alergias, no sé, médicamente no sé si esto tiene una explicación, pero yo tengo unas alergias al polen, a las gramíneas, que desde que hago bici, vamos, están súper atenuadas. Yo no sé si tiene que ver, pero Pueden ser mecanismos relacionados con la histamina, sí. claro, me siento mucho mejor, ¿no? No la tengo muy severa, pero para sí la tengo apenas, es muy suave, ¿no? Y luego otros asuntos, ¿no? Pues, que tienen que ver con la salud, mantener mi peso controlado. Y luego también, cuando sales, disfrutar de la naturaleza, de la amistad con personas que te acompañan. Yo qué sé, de cualquier cosa sencilla que la bici te permite, ¿no? Yo creo que eso está por encima. Está claro que me gusta superarme, pero es una obsesión. Imagínate, no te lo tienes que imaginar porque está sucediendo seguro, pero imagínate que hay alguien escuchándonos ahora mismo que se frustra constantemente encima de la bici porque ve que se ha atascado, que no mejora, se estresa porque tiene un test o por batir su rendimiento y demostrarse a su familia, a sus amigos, a sí mismo que es mejor de lo que era hace un año. ¿Qué le dirías a esa persona tú desde tu perspectiva? Bueno, pues que, aunque es respetable el punto de vista de cada uno, pero que analice si ese tipo de cosas le está haciendo infeliz o le está produciendo una frustración negativa, ¿no? O malsana o tóxica. Yo creo que lo mejor es analizar qué le motivó a empezar en la bici. Y seguro que eso no fue. Y yo creo que a veces el ir a los inicios ayuda a replantearse el presente, ¿no? El ir al pasado. Entonces, pues, analizar más que en la bici y el deporte es una de las cosas que nos puede hacer disfrutar de la vida y no tiene que convertirse en la obsesión que nos haga frustrados o infelices. Entonces, bueno, que vuelvan a ese momento en el que decidieron hacer bici o hacer deporte y disfrutaron de ello. Bueno, pues yo creo que tenemos que quedarnos en ese momento, aunque evolucionamos y mejoramos, pero que no sea para mal, sino... Pasado, presente, un pasado un poco más oscuro que se ha convertido en un presente bastante más brillante gracias al deporte en general y a la bici en particular en tu caso, Albert, que es creo que con lo que nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que Okay. Nos trae unas cuantas conclusiones contadas de primera mano, que creo que siempre es más interesante que las cuente yo. Y yo creo que todos los que hemos escuchado, yo incluido, vamos a poder reflexionar bastante con tu caso. Muchísimas gracias, Albert. Pues a ti por invitarme y bueno, como que aquí no somos nadie para dar lecciones, pero agradezco mucho que me hayas permitido expresarme. Nos veremos en el próximo episodio de Psico Talks. Estad atentos. Muchas gracias.